subido en estos días, he subido diferentes tutoriales explicando un poquito cómo funciona un cuadro eléctrico, ¿vale? Explicando un poquito cómo funciona el cuadro eléctrico. Desde su IGA, su diferencial, su PIA de 25, el PIA de 20, PIA de 16 y PIA de 10 amperios, ¿vale? Hemos hablado sobre estos PIAs porque es lo más típico que te vas a encontrar en viviendas viejas, no antiguas, pero sí en viviendas viejas. Este es el cuadro más típico que te vas a encontrar. Y nosotros no solo vamos a aprender cómo se hacen las instalaciones, ¿vale? Porque vosotros ahora podéis ver este cuadro eléctrico, ¿vale? Podéis ver este cuadro eléctrico que tiene exactamente, pues tiene 6 elementos. Y podemos tener cuadros eléctricos, imagínate, podemos tener elementos arriba, elementos abajo, podemos tener de todo en los cuadros eléctricos, absolutamente de todo. Pero hoy vamos a repasar cómo se hace la instalación. Vamos a repasar cómo se hace toda la instalación, ¿vale? O intentaremos llegar a casi todo, a ver lo que nos da tiempo en esta clase, ¿de acuerdo? Porque vamos a seguir toda la semana con estas clases eléctricas hasta que os quede bien claro, ¿vale? Muy importante y os lo digo a todos, ¿vale? Voy a poner el chat solo para suscriptores para que no haya nadie que esté molestando, ¿de acuerdo? El que se quiera suscribir para hacer preguntas y quitar sus dudas a medida que vamos enseñando, ¿vale? Podrá hacerlo. Ahí lo podéis hacer sin tranquilidad. Y el que solo quiera ver, pues puede ver gratuitamente sin suscribirse. Eso que voy a dar paso, ¿vale? Voy a dar paso ahora mismo a poner el chat para suscriptores y empezamos con la clase. Vale, darme un segundito que esto lo resolvemos rápido y empezamos con la clase. Chat solo suscriptores, ya está. Ahora solo podrán chatear los suscriptores, ¿vale? Pero podéis ver todos. Bien, vamos a empezar a hablar. Cuando empezamos a montar un cuadro eléctrico, ¿vale? Empezamos a montarlo por el IGA, ¿vale? El IGA, interruptor general automático. Empezamos a montarlo por aquí. ¿Cómo se monta? Vale, pues se trae una fase, la fase, el neutro, que vienen desde el contador, y después tenemos la tierra que viene también desde la zona de contadores, pero va hacia la pica de tierra. Pero vamos a hablar primero de la fase y el neutro que llega aquí. Vamos a hablar primero de la fase y el neutro, ya hablaremos de la tierra. Si no es hoy, será mañana, ya hablaremos de la tierra. Vamos a hablar de la fase y el neutro, ¿vale? Fase y neutro, ¿por dónde entraría en el IGA? Entraría por la parte alta, ¿vale? Por la parte alta. Como podéis ver, aquí tengo unos elementos, ¿vale? A ver, vamos a ver este. A ver si tenemos uno por aquí que podamos ver más claro. Estos son más viejos que el carajo. Bueno, normalmente, me gustaría enseñaroslo. Normalmente siempre estos elementos traen una N, ¿vale? Traen una N, o por aquí, trae una N escrita en un lado. Donde pone la N es el neutro, ¿vale? Y en el otro entra la fase. Entonces, ¿por dónde entraría? ¿Por dónde entraría exactamente? Bueno, pues entraría por la parte alta del IGA, ¿vale? Fase y neutro por la parte alta del IGA. El neutro iría donde está la N y la fase en el otro lado. Y luego saldría por la parte de abajo hacia la parte alta del diferencial. Pero hasta ahí no vamos a seguir. Ahora vamos a hablar del IGA. Vamos a hablar exactamente del IGA. Oye, Cota, ¿qué IGA podemos poner en nuestra vivienda y cuál es el grosor del cable que puede ir? Bien, para empezar, vamos a hablar ahora de los IGAs y del grosor de cable que puede ir para cada uno de los IGA. Pero tenemos que tener en cuenta, muy importante, que va a influir mucho la distancia que hay hasta el cuadro eléctrico según la altura de la planta. Imagínate que vives en una planta 15, ¿vale? Eso va a influir mucho con el grosor del cable, aunque el IGA siga siendo de 25 amperios, ¿vale? Va a influir mucho con el grosor del cable. Eso es un estudio que se suele hacer, ¿vale? Pero vamos a hablar de la parte más principal. IGA. ¿Qué IGA podemos colocar en nuestra vivienda, en nuestro cuadro eléctrico? ¿Cuáles son los IGAs que podemos colocar? Bien, los tenemos aquí. El IGA de 25 amperios. Es el IGA mínimo, el mínimo que puedes colocar en el cuadro de tu vivienda. Oye, Cota, ¿y por qué es el IGA mínimo? Si yo, por ejemplo, tengo contratado en el ICP, en el contador, ¿vale? Tengo contratado, pues, 10 amperios o 15 amperios, ¿por qué me obliga la normativa poner mínimo un IGA de 25 amperios? Bien, te lo voy a explicar. Eso tiene una lógica muy sencilla.
Cuando hablamos de liga de 25 amperios, por favor, no olvidéis darle a los me gustas a la pantalla, ¿vale? Eso es muy importante para el canal. Os lo pido, por favor, mientras os voy explicando, es muy importante que le deis a los me gustas a la pantalla. Cuando hablamos de liga de 25 amperios, pues podemos decir que es un liga que soporta 5.750 vatios. Es lo que soporta, ¿vale? El consumo que soporta, más de ahí va a saltar. ¿Cómo sabemos el consumo? Lo he dicho siempre, para saber el consumo de cada uno de los sigas o de los pías o de los diferenciales, multiplicamos el amperaje por el máximo voltaje que tiene una vivienda, ¿de acuerdo? El amperaje en este caso es 25 amperios, ¿vale? En este caso el amperaje son 25 amperios. Lo multiplicamos por 230 voltios, que es el consumo máximo que tiene una vivienda, y nos va a salir un total de 5.750 vatios. Esa es la forma de saber, porque tú en estos elementos solo te vas a encontrar el amperaje, ¿vale? Solo el amperaje. ¿Lo ves aquí arriba? 10 amperios, no sé si se ve bien. Aquí arriba pone 10A. No te va a poner aguanto el consumo de 2.300 vatios, no te lo va a poner, te va a poner el amperaje. Para saber el consumo que aguanta, multiplicas el amperaje por el máximo de la instalación, que serían 230 voltios, y te va a dar lo que te va en vatios, ¿vale? Que serían 5.750. ¿Qué línea podemos poner para este IGA? Bien, lo primero que quiero explicar es que a un IGA siempre podemos poner un diámetro mayor de cable, siempre un diámetro mayor, aunque el cable aguante más consumo, ¿vale? Aunque el cable aguante más consumo que el IGA, ¿de acuerdo? Se puede poner, pero nunca podemos poner un cable que no llegue a aguantar el consumo del IGA, porque se podría quemar el cable, ¿vale? Ahora vamos a ir a la explicación a donde yo quiero llegar. El cable de 6 milímetros aguanta 5.500 vatios, ¿vale? Si tú le metes a un cable de 6 milímetros más de 5.500 vatios, es muy probable que lo quemes, que se queme, ¿vale? ¿Cuánto aguanta nuestro pía de 25 amperios? Nuestro pía de 25 amperios aguanta 5.750 vatios. ¿Podríamos ponerle a la derivación individual de nuestro cuadro eléctrico cable de 6 milímetros? Sí, sí se podría poner, ¿vale? Sí se podría poner, ¿ok? Lo podéis ver la diferencia, aguanta un consumo de 5.500 y el IGA de 25 amperios aguanta un consumo de 5.750. Podríais ponerlo, pero vuelvo y repito, todo dependerá del estudio, ¿vale? De la longitud en metros. Dejadme ver si es mi coche el que molesta. Disculpadme que tuve que ir acá a quitar el coche que estaba molestando. Bien, ¿por dónde íbamos? Estábamos hablando del IGA de 25 amperios que tiene un consumo máximo de 5.750 vatios, ¿vale? Lo que viene siendo 5.7 kilovatios, ¿de acuerdo? Cada 1.000 vatios es un kilovatio, para que lo podáis entender en las facturas, ¿vale? Y todo eso. Espera que me falta el aire. Bien, cable de 6 milímetros, ¿cuánto soporta? Soporta 5.500 vatios. ¿Lo podríamos poner al pía de 25 amperios? Se podría poner, ¿vale? Bien, vamos a hablar ahora. Cable de 10 milímetros, ¿cuánto soporta? 7.480 vatios, ¿vale? ¿Lo podríamos poner al IGA de 25 amperios? Sí, lo podríamos poner. Te voy a explicar el porqué. En el caso de que pasemos los 5.750 vatios que soporta el IGA de 25 amperios, en caso de que pasemos, el IGA saltará, ¿vale? Y el cable aún soporta más. Aunque se recalentara mucho el cable, aún soporta más, ¿vale? Por eso se podría poner. Cable de 16 milímetros. Cable de 6 milímetros. 9.900 vatios, ¿vale? ¿Ok? Algunas veces, cuando está muy arriba el apartamento, bastante arriba, también se suele usar cable de 16 milímetros para el pie de 25 amperios, ¿vale? Como he dicho, cuanta más longitud haya, más se va a calentar el cable. Entonces no va a ser suficiente un cable de 6 milímetros si la longitud es bastante, ¿vale? Haría falta ponerle 10 milímetros para que soporte no solo el consumo, sino el recalentón que pueda coger por la distancia, ¿vale? Y si la distancia aún es mucho mayor, pues le podríamos poner cable de 16, porque así no solo va a soportar los 5.750 vatios del pía de 25, sino que aún tiene un margen por cualquier recalentón que pueda coger, ¿vale? Por la distancia y todo eso.
Bien, vamos ahora, pía de 32 amperios. El pía de 32 amperios, ¿vale? Es 7360 vatios, es el tope que tiene el pía de 32 amperios, 7360 vatios. ¿Qué cable podemos poner ahí? ¿Podemos poner el cable de 6 milímetros? No, no. El cable de 6 milímetros soporta 5500 vatios. Si tú tienes 32 amperios es porque tienes bastante consumo en esa vivienda y no le puedes poner 6 milímetros, porque 32 amperios aguanta hasta 7360 vatios y 6 milímetros hasta 5500. Se quemaría la derivación individual, ¿vale? Eso es muy importante. Bien, sigamos. Cable de 10 milímetros que soporta 7480 vatios. ¿Lo podríamos poner a liga de 7360? Sí, sí. Ya tendría que ir mínimo con línea de 10. Mínimo. Y escúchame una cosa. Y eso depende de la longitud. Si estamos hablando que está cerquita, pues le puedes meter 10 milímetros a 32 amperios. Pero como ya haya distancia, ya tienes que irte a 16 milímetros o a 25 milímetros. Todo dependerá de la distancia y el recalentón que pueda coger ese cable por la longitud que hay, ¿vale? Eso es un cálculo que se quita, ya hablaremos de eso. Espera que me estoy agobiando. Bien, siguiente pía que podemos poner en una vivienda sería el de 40 amperios. Aquí os estoy nombrando los únicos higas que puedes poner en una vivienda. 25, 32 y 40 amperios. ¿De acuerdo? Es lo que puedes poner en una vivienda. Hay un mínimo y hay un máximo en viviendas, vamos. 40 amperios, el siguiente higa. ¿Cuánto soporta los 40 amperios? Pues soporta 9200 vatios. Podríamos ponerle a un higa de 40 amperios que soporta 9200 vatios. Podríamos ponerle un cable de 6 milímetros que soporta 5500 vatios. No, no, porque el cable está muy por debajo del consumo que soporta el pía. Es muy probable que se queme la derivación individual antes de que salte el higa. Antes de que salte el higa, es muy probable que se queme la derivación individual. Vamos allá. Cable de 10 milímetros que soporta 7480. ¿Podemos ponerle cable de 10 milímetros al pía de 40 amperios? No. ¿Por qué motivo? Porque sigue siendo inferior. Esto aguanta 9200 vatios y esto soporta 7480. No podríamos. Es muy probable que se nos queme la derivación individual antes de que salte el higa. Vamos a la siguiente, compañeros. Cable de 16 milímetros, soporta 9900 vatios. ¿Lo podríamos poner a un higa de 40 amperios? Sí. El higa de 40 amperios tiene una superficie de tope de 9200 vatios y el cable soporta 9900. Tienes un margen, sí lo podrías poner. Pero vuelvo y repito, hablaríamos a según la distancia, porque si hay mucha distancia, ya tendríamos que pasar al cable de 25 milímetros, ¿vale? Que soporta 12.980 vatios. ¿De acuerdo? Aunque esté muy por encima de los 9200, también nos ayuda al recalentamiento que pueda haber en el cable, aparte del consumo. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Una vez hablemos de esta tabla, y ya comprendáis los 3 higas que podemos poner en una vivienda, pues ¿de qué dependerá el higa que vayamos a poner? Bien, el higa que vayamos a poner dependerá de lo que tú contrates en potencia, ¿vale? Lo que tú contrates. Las mayorías de las potencias que podemos encontrar en una vivienda, ¿vale? Normalmente es 25 amperios, ¿vale? Normalmente en viviendas que de hoy en día se suelen contratar 25 amperios, lo que son 5750 vatios, ¿vale? Es lo normal, pero a veces no es suficiente. A veces tienes un chalet de la hostia, o tienes una vivienda que tienes un montón de cosas, y dices tú, me salta seguido liga. ¿Por qué me salta liga? Porque me supero por hora, porque esto se mide por hora, consumo por hora. En la hora, en el consumo, me supero los 5750 y el higa va a saltar. Como he dicho siempre, el higa salta en dos situaciones. Cuando el consumo se excede por encima del tope del soporte que tiene, que en este caso si es de 25 serían 5750 vatios, o cuando hay un cortocircuito, una fase tocando con el neutro o algo, hay un cortocircuito, entonces salta, ¿vale? Al igual que los pías, el diferencial ya es un punto y aparte que ya hablaremos de él. Bien, entonces, ¿por qué motivo
¿Por qué motivo, Cota, el mínimo en una vivienda son 25 amperios? Vale, te lo voy a decir. Tú a lo mejor contratas 15 amperios, ¿vale? Y dices tú, si yo tengo de ICP, de contrato con la compañía, el ICP está dentro del contador, vale, si yo tengo contratado con la compañía 15 amperios, ¿por qué tengo que poner 25 en mi cuadro eléctrico? Bien. Porque a lo mínimo de consumo que tengas en tu vivienda, a lo mínimo, ¿vale? Toda esta suma de pías, toda la suma del consumo real por hora de todos los pías estos encendidos, el consumo real, no puede superar el consumo del IGA, no puede superar. Si tú metes un IGA de 15 amperios, en todo momento va a superar el consumo y saltará el IGA, en todo momento. ¿Por qué? Porque es muy probable, tengamos en cuenta, que cuando tenemos un IGA de 25 amperios, ¿vale? que son 5.750 vatios, cuando ponemos la instalación de la vitrocerámica lleva un pía de 25, con línea de 6 milímetros, Esta es vitrocerámica. Después del diferencial está la línea de la vitrocerámica y el horno, que lleva cable de 6 milímetros y pía de 25 amperios. Una vitrocerámica tiene un consumo de entre 1.500 y 4.000 vatios. Quiere decir que si enciendes todos los hornillos, estarías consumiendo 4.000 vatios por hora. Si enciendes uno, estarías consumiendo 1.500 vatios por hora, ¿vale? Pero si enciendes los 4.000 vatios por hora, ¿cuánto tienes? Tienes 5.750, te quedan 1.750. 4 lamparitas encendidas, un televisor, un router y 4 cositas más, y te salta. Entonces, teniendo en cuenta que solo el pía de 25 amperios va a tener, solo el pía de la vitrocerámica y el horno va a tener un soporte de 4.000 vatios cuando los enciendes todos, pues nunca podrías poner menos de 25 amperios de IGA, ¿vale? Porque si pones 15 amperios de IGA, los 15 amperios no llegan a soportar 4.000 vatios, ni siquiera te soportaría lo que viene siendo tener los 4 hornillos de la vitrocerámica encendido. Por eso mismo hay un mínimo de IGA, que son 25 amperios, para que ese IGA pueda soportar el consumo de una vitrocerámica, un horno, un termoeléctrico, y a lo mejor te aguanta la lavadora, aunque es muy probable que te salte, ¿vale? Ya metiendo vitrocerámica, horno, termo, y ya le metes la lavadora, te va a saltar. ¿Por qué nos excederíamos de 5.750? Vean, ¿cuándo se pide subida de consumo? Cuando metemos el aire acondicionado, ¿vale? Vamos a tener en cuenta, los aire acondicionados se miden por frigorías. Quiere decir, cada 3.000 frigorías son 1.000 vatios, ¿vale? Y hay aparatos de aire acondicionado para una vivienda, que los venden en el Leroy y todo, que consumen 9.000 frigorías, que son 3.000 vatios. Entonces vamos a sumar. A ver, dejar una tiza, y vamos a sumar. Encendemos todo, tenemos una casa que nos gusta vivir a todo tren, ¿vale? Cocinar, con todo encendido. Entonces vamos a poner que todos los días tú enciendes los 4 hornillos, porque la cocina es lo tuyo, te encanta la cocina, y enciendes los 4. 4.000 vatios, 4.000 vatios de la cocina. Eso ya está consumiendo por hora, 4.000 vatios por hora. Y tienes un pía de 25 amperios. Luego dices tú, oye, me apetece poner la lavadora. Vamos a ponerle unos 1.200. ¡1.200! Me apetece un termo. Venga, voy a ser bueno. Te voy a poner un termo de 1.000 vatios. Voy a ser bueno. Más 1.000 más. Más 1.000 más. Ya, lavadora, termo y vitrocerámica, 6.200 vatios. Estás por encima de los 5.700. Y tú eres una persona que siempre estás cocinando, siempre estás lavando, ¿vale? Y siempre tienes el termo encendido porque tú trabajas con agua caliente, ¿vale? Y esos 3 electrodomésticos tú los tienes que tener continuamente por hora encendidos, ¿vale? Porque los enciendes al mismo tiempo. ¿Te serviría el pía de 25 amperios? No, no te serviría. Porque como te digo, teniendo todos esos electrodomésticos encendidos, ¿vale? Así, a puro tren, estarías consumiendo 6.200 vatios. Y el IGA tiene un soporte de 5.750 vatios. Quiere decir que te va a saltar. Entonces ahí es cuando la gente, ¿vale? Cuando la gente pide subida de consumo. ¿Por qué subida? ¿Por qué pide más entrada de potencia en la vivienda? ¿Por qué más entrada? Porque puedes estar con la vitrocerámica, con el termo, con la lavadora, el aire acondicionado, 9.000 frigorías, 3.000 vatios, aire acondicionado, ya le sumas otros 3.000 vatios, ¿vale?
Y dices tú, coño, yo hago un consumo en vatios por hora, pues de 4, 5, 6, 7, 8, 9.000 vatios por hora. Yo gasto 9.000 vatios por hora. Yo con menos no puedo sobrevivir. Entonces tienes que ir a ver lo que puedes contratar. Pues tienes que contratar 40 amperios. Tienes que ir a la compañía y pedirle 40 amperios. ¿Por qué? Porque necesitas 40 amperios, que son 9.200 vatios, para poder tener continuamente el aire acondicionado de la habitación, el del salón, la lavadora, que si el termo, que si estoy cocinando, ¿vale? Necesitarías 40 amperios. Entonces, bueno, hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa si nosotros pedimos subida a la compañía, ¿vale? A la compañía le pedimos una subida. Nosotros tenemos actualmente un IGA de 25 amperios que tiene 5.750, ¿vale? Y le pedimos a la compañía 40 amperios. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de cambiar la derivación individual. ¿Por qué? Porque seguramente que la derivación individual para ese IGA o era de 6 milímetros o era de 10 milímetros, es lo más probable, ¿vale? Que fuera de 6 o de 10. Lo más probable, sobre todo de 10 milímetros, es lo más probable al IGA de 25. Tú puedes meterle un IGA de 40 amperios que tiene un soporte de 9.200 vatios, tú se lo puedes meter con la línea de 10 milímetros de 7.480 de soporte, ¿no? Se quemaría la derivación individual. Entonces, cuando cambiamos el IGA porque el cliente decide pedir más potencia y solicita a la compañía 40 amperios de potencia, no solo hay que cambiar el interruptor general, que es el IGA en el cuadro eléctrico, por uno de 40, ¿vale? Por uno de 40, no solo hay que hacer esto, sino que también hay que cambiar la derivación individual y meterle un grosor mínimo de 9.900 vatios, que son 16 milímetros. Vale, espero que hasta ahí quede claro, porque quiero seguir con la instalación, quiero seguir con el montaje. ¿Quedó claro sobre el IGA, no? Espero que haya quedado claro. Por favor, suscríbanse a mi canal todos aquellos, porque este directo hoy lo hacemos público y posiblemente haremos algunos directos más públicos, pero hacemos muchos directos en privado para los suscriptores y para que no os perdáis ningún detalle, ¿vale? Bueno, quedó claro sobre el tema del IGA, ¿vale? Hemos hablado del IGA, interruptor general automático, el primero que vas a poner en la instalación, ¿vale? Entonces, ¿de qué depende el IGA que tienes que poner? Pues el IGA depende de la potencia contratada. Si tienes 25 amperios, si tienes 15, si tienes 10, si tienes 32 amperios, si tienes 40 amperios de la potencia contratada. ¿Y de qué depende el grosor del cable que va, de la derivación individual que va hacia el IGA? Pues ese grosor del cable dependerá del amperaje que tenga ese IGA, ¿vale? Espero que haya quedado claro esta parte. Vamos a continuar. Vamos a coger el borrador, si lo encontramos. Bien, otra cosa muy importante. ¿Cómo decidimos cuál es el IGA apropiado? Bueno, en la explicación que voy a dar ahora, ¿vale? Porque hoy nos estamos dedicando al IGA, la explicación que voy a dar ahora lo vais a entender. Bien, empezamos a montar un cuadro eléctrico. Cuando empezamos a montar un cuadro eléctrico, se pone el IGA, ¿vale? IGA. Interruptor general automático, ¿quedó claro? Luego viene, resulta que es un IGA de 25 amperios. ¿No sabes qué? Sí, venga, vamos a ponerlo de 25 amperios. Venga, que es lo típico de una vivienda. IGA de 25 amperios. Bien. Ahora me gustaría que me pudierais responder en cuanto preguntara ¿cuál es la línea de cable que podemos poner ahí? Me encantaría que me respondierais. Bien, vamos a poner lo típico, ¿vale? Se puede poner una derivación individual de 6, pero vamos a poner lo típico, de 10, ¿vale? De 10, lo típico, ¿de acuerdo? Vamos allá, derivación individual de 10. Fase y neutro. Entra por la parte superior del IGA. La tierra la vamos a dejar aquí de momento, ¿vale? De la tierra no vamos a hablar aún. De la tierra lo haremos en otro directo para dedicarle una clase completa a la toma de tierra. Bien, entramos por la parte superior del IGA de 25 amperios. El siguiente elemento que va en el cuadro eléctrico es el diferencial, ¿vale? Diferencial. De esto también vamos a hablar mañana. Mañana toca diferencial, ¿vale? Porque tenemos diferencial de 40 amperios, de 25 amperios, y a según el IGA que pongamos, a según el diferencial que ponemos, y a según los pías que vaya a llevar ese diferencial, podrá llevar 3, 4, 5, como explicamos en vídeos anteriores. Pero mañana toca diferencial.
Hoy estamos hablando de liga, mañana toca diferencial. Siguiente elemento que tenemos, diferencial. Tiene un botoncito aquí, ¿vale? Botoncito que es una T, que es para testear. Para saber que funciona correctamente, lo que hacemos es pulsar ese botón y el diferencial tiene que saltar. Y si salta al pulsar el botón, significa que está bien, ¿vale? De todas formas, hablaremos mañana del diferencial. Muy importante testearlo una vez al mes, para asegurarnos de que funciona correctamente. Porque el diferencial, el tan llamado ID, ¿vale? Es lo que nos protege a las personas. Eso nos protege a nosotros. No tener eso en la instalación es no tener protección para el ser humano, ¿vale? ¿Ok? Esto es lo que nos protege a nosotros en caso de una fuga de corriente fuera de la instalación. Mañana hablaremos más a fondo sobre el diferencial. ¿De cuánto suele ser? Normalmente lo suelen poner de 40 amperios, ¿vale? Aunque tengan una potencia contratada de 15 amperios, posiblemente le pudieras poner un diferencial de 25, pero todo dependerá de los elementos que vaya a tener que soportar ese diferencial. Entonces, normalmente en las viviendas siempre le ponemos un diferencial de 40 amperios, ¿vale? Es lo más típico. 40 amperios, ¿vale? 40 amperios. Y luego, la tierra, las diferencias que tiene que medir ese diferencial es en miliamperes, ¿vale? Cuando ve una diferencia en miliamperes, pues entonces actúa. Entonces, ¿de cuántos miliamperes es este diferencial? Pues es de 30 miliamperes, ¿vale? De 30 miliamperes. Bien, conexión de liga hacia el diferencial. Bien, salimos de liga por la parte baja y nos conectamos por la parte alta del diferencial. Fase y neutro, ¿vale? Salimos por la parte baja y nos conectamos por la parte alta. Grosor del cable para las conexiones estas, del mismo diámetro de la derivación individual. Si la derivación individual es de 10 milímetros, los puentes son de 10 milímetros. ¿De acuerdo? Tienen que ser los puentes del mismo grosor de la derivación individual. No vale que le pongas una derivación individual de 10 milímetros y hagas unos puentes con cable de 6. No vale. Tienen que ser del mismo grosor de la derivación individual. Continuamos. Siguiente elemento que nos vamos a encontrar. Bien, como lo hemos explicado en vídeos anteriores, en tutoriales, el siguiente elemento va a ser el de 25 amperios. Pero esto ya es un PIA. ¿Qué significa PIA? Pequeño interruptor automático. ¿Vale? Esto ya son PIAs, son circuitos. Esto es lo que va a alimentar enchufes y alumbrado. Estos son circuitos. Bien, PIA de 25 amperios. PIA 25 amperios. Vale, perfecto. PIA 25 amperios, todos sabemos cuál es el soporte, 5.750 vatios, ¿verdad? El soporte del PIA. 5.750 vatios, es lo que soportaba el de 25 amperios. Entonces, ya por lógica, este PIA es para vitrocerámica y horno. Esta línea va para el enchufe de la vitrocerámica y horno. Ya por lógica, ¿qué diámetro de cable tiene que llevar? Esto es por lógica, ¿eh? Pues tiene que llevar 6 milímetros, que es lo que aguanta 5.500. El cable que aguanta 5.500 vatios son 6 milímetros. Entonces, ¿qué tiene que llevar esa línea? Pues tiene que llevar 6 milímetros. Cable de 6, ¿vale? Cable de 6 hacia el enchufe o regleta, del horno y vitrocerámica. ¿De acuerdo? Cable de 6 directo a enchufe o regleta del horno vitrocerámica. Ahora falta puentear, ¿vale? Ahora tenemos que salir del diferencial con la fase y el neutro. Salimos con el diferencial con la fase y el neutro. Fase por la parte alta del PIA. Siempre entramos por arriba. Solo hay una excepción y es con el PCS y ya os lo explicaré, ¿vale? Y aquí no estamos metiendo el PCS, porque del PCS ya haremos otro video, ¿vale? Ahora estamos hablando de liga. Y lo que estoy explicando es muy importante sobre lo que vamos a exponer. Entonces, entramos con la fase por arriba y con el neutro por arriba, ¿vale? Y por la parte baja del PIA, vamos con el circuito hacia el enchufe. Así. Siguiente PIA que vamos a poner. Bien, en este caso, hoy en día no lo suelen poner, más que para aire acondicionado, ¿vale? Eso que venga, vamos a exponer que tenemos un aire acondicionado. Yo no lo suelo poner para eso, ¿vale? No lo suelo poner, pero vamos a exponerlo, Un PIA de 20 amperios. Hostia, ¿por qué de 20 amperios? Cota, tranquilo. No cojas nervios, tranquilo que ahora lo verás. Un PIA de 20 amperios.
pía 20 amperios. Esto se solía usar también como C4 para alimentar lavadora, lavavajillas y termo, los tres electrodomésticos al mismo pía, ¿vale? Se solía hacer como C4. Yo ya lo expliqué en uno de los tutoriales, pero hoy no vamos a hablar del C4 porque ya no se monta, ya no se hace C4, nadie hace el C4, todo lo pone en circuitos independientes con pías de 16 amperios, ya nadie usa el C4, eso que no vamos a hablar del C4, pero sí vamos a hablar del pía de 20 amperios porque se usa mucho para lo que viene siendo aire acondicionado, calefacción y todas esas cosas. ¿Por qué motivo? Porque el pía de 20 amperios tiene un soporte de 4600 vatios, 4600 vatios, ¿vale? Acordaos, siempre multiplicamos el amperaje por el total del voltaje que soporta una vivienda, que tiene una vivienda. Quiere decir, serían 20 amperios por 230 voltios y te va a dar un total de 4600 vatios, ¿de acuerdo? El cable para eso, bueno, el cable es de 4 milímetros, porque el cable de 4 milímetros es el que aguanta unos 4500 vatios, ¿vale? Aproximadamente, anda por ahí, el cable de 4 milímetros. Sobre unos 4000 y pico vatios es lo que aguanta. Entonces es lo que se usa, cable de 4. Cable de 4, ¿vale? Cable de 4 milímetros. Esperad que me estoy un poco asfixiando. De todas, no vamos a hablar ahora del soporte de cada uno de esos cables porque quiero hablar cuando lleguemos a hablar de cada uno de los pías, ¿vale? Cada cosa. Ahora quiero hablar en general de liga, para que lo entendáis. Bien, cable de 4, directamente al enchufe, ¿vale? Directamente al enchufe. El cable de 4, ¿ok? ¿Y qué es lo que alimenta eso? Pues alimenta aire acondicionado. Hay aparatos de aire acondicionado que consumen 9000 frigorías. Cada 3000 frigorías son 1000 vatios. Si consume 9000 frigorías, consume 3000 vatios. ¿Cuál debemos de poner? 20 amperios, que aguanta 4600. El aire acondicionado ya consume 3000 vatios por hora, pues por lo menos que tenga un margen. Y ese margen será desde 3000 a 4600, 1600 vatios de margen, ¿vale? ¿Cuándo se joden estos márgenes? Estos márgenes se joden cuando llega el chapuzas a tu casa y desde este mismo enchufe dice, oye, métele una lavadora ahí, oye, saca otro para el microondas. Y al final tenías en ese pía 3000 vatios de consumo por hora y tenías un margen de 1600. Llegó el listo de turno, te metió 2000 vatios más enganchando y puenteando ese enchufe y al final ya no tienes 3000 de consumo, tienes 3000 más 2000, 5000 y te acabas saltando. Te acaba saltando porque los malos electricistas, en vez de meter circuitos nuevos hacia sus enchufes, van cogiendo enchufes que van viendo por la instalación y alimentan otros electrodomésticos y cualquier situación. Y lo que están haciendo es agregarle más consumo en vatios de lo que soporta el propio pía. Por eso es muy importante lo que estamos dando aquí. ¿Vale? Entonces, diría, ¿cómo se puentea este pía? Por la parte superior. Una vez pasamos el diferencial al primer pía de 25 amperios, a raíz de ahí todos los pías se puentean por la parte alta. Quiere decir, fase a fase, neutro a neutro. Existen unas regletas, ¿vale? Existen unas fichas, ¿vale? Que ya hay para poner arriba. No tienes por qué hacerlo con cables. También existen unas peinetas, ¿vale? Si no sabéis lo que es, lo podéis mirar en Google, lo que son las peinetas eléctricas para cuadro eléctrico. Bien, siguiente, el pía de 16 amperios. ¿Para dónde va este pía? Bien, vamos allá. Pía de 16 amperios, ¿vale? ¿Ok? Creo que anda por 3480 vatios los 16 amperios. Creo que son 3480 vatios lo que soporta. ¿Qué cable tiene que llevar el pía de 16 amperios? ¿Hay que meterle un cable de 4 que soporta 3000? No. Bueno, el cable de 4 soporta hasta 5000 vatios, ¿vale? ¿Hay que meterle un cable de 4 que soporta hasta 5000 siendo 3480? No. Cable de 2,5, cable de 2,5. El cable de 2,5 soporta 3500 vatios, ¿vale? Entonces le metemos cable de 2,5 que soporta 3500 vatios, esto tiene 3800 y pico, pues cable de 2,5. Vale, vamos a ponerlo aquí, cable de 6 milímetros, cable de 4 milímetros y cable de 2,5. Vale, ¿por qué motivo? Hacia el enchufe. ¿Por qué motivo ponemos cable de 2,5? Porque los pías de 16 llevan cable de 2,5, porque el tope de consumo en vatios de un pía de 16 son 3480 vatios, ¿vale? Entonces, nosotros, ¿hacia dónde llevamos eso? A donde tú quieras. A partir de aquí,
tú ya empiezas a elegir donde ponen los de 16. Uno tiene que ir para la lavadora, ¿vale? Otro tiene que ir para el termo. Otro tiene que ir para el termo. Otro tiene que ir pues para la secadora, si la tienes. Otro tiene que ir para el lavavajillas, si lo tienes, ¿vale? Otro tiene que ser para zonas húmedas. Para zonas húmedas, que serían los enchufes de encima de la encimera de la cocina y el enchufe del baño o de los baños, ¿vale? Tanto los enchufes de los baños como los enchufes de encima de la encimera de la cocina van a un solo pie de 16. La lavadora a un solo pie de 16. La secadora a un solo pie de 16. El lavavajillas lo mismo, a un solo pie de 16. Y el resto de los enchufes de la casa, donde vas a conectar televisor, donde vas a conectar el router, bueno, pues ahí puedes ponerlos a 1 o 2 pies de 16, según los enchufes que tengas, ¿vale? Hay un máximo, ¿de acuerdo? Siempre hay un máximo que dice la normativa. La normativa, y esto es muy simpático, esto no lo quería comentar hoy, ¿vale? Esto lo quiero comentar cuando hablemos de los PIAs, pero cuando nosotros alimentamos enchufes, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta el consumo. ¿Por qué ponemos un pie de 16 hacia una lavadora? Porque ya casi el consumo de la lavadora te come casi la mitad de lo que soporta el pie de 16. Ya te lo va a comer esa lavadora. Entonces, ¿a dónde quería llegar yo? Se me ha ido. Vale, lo que dice la normativa es que tú puedes colocar entre 10 y 15 enchufes por pie de 16. Cuando hablamos de 10-15 enchufes, hablamos de enchufes normales, donde vas a enchufar una lamparita, un router, el router consume 45 vatios, una radio que consume 50 vatios, un televisor que consume unos 300 vatios, ¿vale? En fin, son cosas que no llegan ni a 1000 vatios. Por eso puedes poner entre 10 y 15 enchufes. Pero también te dice una cosa la normativa. La normativa te dice una cosa, porque aquí hay un dilema, Muchos profesionales te van a decir, ¡no! Máximo 5 enchufes, máximo 5, eso es mentira. La normativa te dice una cosa, la normativa te dice, no puedes poner más de 5 enchufes si esos 5 enchufes van a estar continuamente consumiendo. Quiere decir, esos 5 enchufes van a tener electrodomésticos que tú usas, una lámpara, el televisor, el router, tal. Te dice, si esos 5 enchufes van a estar funcionando consecutivamente, no puedes poner más de 5. Pero si no van a estar funcionando consecutivamente, puedes poner 10 o 15. ¿Vale? Sabemos que muchas veces tenemos en una vivienda un montón de enchufes que no utilizamos, que los ponemos por si necesitáramos para la aspiradora el día de mañana, pero los usamos en momentos esporádicos. Pues ahí es donde tú puedes decir, pues aquí puedo poner 10 enchufes a un pie de 16, porque apenas los uso. Pero si son los enchufes del televisor, que siempre tienes el router, el televisor, que si la radio, que si el Google Home, que si el cargador y 50.000 cosas. Entonces ahí respetaríamos lo que dice la normativa de no más de 5 enchufes por pía de 16, ¿vale? Porque van a ser 5 enchufes continuamente trabajando. Y podemos poner hasta 10 o 15 si son enchufes que no trabajen más de 5 al mismo tiempo, ¿vale? Eso es lo que dice la normativa. Ya lo especificaremos bien cuando hablemos más a fondo de los PIA, ¿vale? Entonces, cuando llegamos a los PIAs de 16, el puente se hace absolutamente igual, ¿vale? El puente se hace absolutamente igual. Fase por arriba y neutro por arriba. Y por debajo sale el circuito hacia el enchufe. Cuando tú colocas todos esos de 16, que puedes colocar 3, 4, 5, a según lo que vayas a tener en tu casa, según lo que tú vayas a poner, si vas a poner lavadora, secadora, a según lo que vayas a poner, se hará un estudio del consumo que va a tener real cada uno de esos PIAs, ¿vale? ¿Qué más? Último PIA que se coloca en la instalación. El PIA de 10 amperios. El PIA de 10 amperios, que son 2.300 vatios, lo que soporta. 2.300 vatios de consumo, lo que soporta 10 amperios, ¿vale? Va puenteado por la parte alta, fase, neutro, y por la parte baja sale una línea de cable de 1.5, de 1,5, que viene siendo una línea de cable que aguanta unos 2.500 vatios, ¿vale? De 1.5, ¿vale? Línea de cable de 1.5. Bien, ¿hacia dónde va eso? ¿Hacia un enchufe o algo? No, eso ya va a registro, ¿vale? Igual que también aquí iría, tengamos en cuenta que aquí a lo mejor iría a un registro, ¿vale? Iría a un registro
¿ok? Y de ese registro saldrían las líneas para 5, 6, 7 enchufes o para uno solo, si es para lavadora o por algún electrodoméstico de mucho consumo. Pero si no es para un electrodoméstico de mucho consumo y vamos a usar un PIA de 16 para varios enchufes, pues llegaríamos al registro y de ahí iríamos hacia los enchufes. 1, 2, 3, 4, 5 y nos conectaríamos al neutro y a la fase del circuito, ¿vale? Vamos con el PIA de 16 directo a electrodomésticos de mucho consumo. Termo, lavadora, lavavajillas, secadora. Eso le ponemos uno a cada enchufe. Un PIA de 16 a cada uno de estos electrodomésticos. Y ya cuando hablamos de consumo menor, televisión, radio, router, cargar un teléfono y 4 cosas más. Cuando hablamos de un consumo menor, pues le ponemos línea de 2,5 al registro y de ahí repartimos del registro línea de 2,5 para enchufe, otra de 2,5 para enchufe, otra de 2,5 para enchufe. Con el alumbrado pasa lo mismo. El alumbrado va a llegar al registro y del registro hay que distribuir el alumbrado. El distribuir el alumbrado es la parte más complicada de una instalación eléctrica de una vivienda, os lo digo yo, la parte más complicada que tiene, ¿vale? Pero eso no lo vamos a dar hoy. Hablaremos del PIA de 10 amperios cuando veamos alumbrado. Pero, ¿qué podemos hacer con el PIA de 10 amperios? Bien, en el PIA de 10 amperios ya nos dice que es para alumbrado, ¿vale? Soporta 2300 vatios. A según la lámpara que pongas, como puse en un tutorial, si son lámparas incandescentes, de bajo consumo o luz LED, pues podrás poner más o menos lámparas. Pero la normativa también dice una cosa. La normativa también dice no más de 30 puntos de luz por PIA de 10 amperios, no más de 30 lámparas, no más de 30 puntos de luz por un PIA de 10 amperios. Es lo que te dice la normativa, no más de 30 lámparas por un PIA. Pero nunca vas a poner más de 30. Como pudisteis ver en el croquis que yo hice en ese tutorial, pudisteis ver que 30 luces incandescentes son 2250 vatios. Y lo podría soportar, ¿vale? Igual que 90 luces incandescentes, 90 de bajo de consumo, son 2250 vatios. Y 150 focos son 2250 vatios. Eso que dicen que no más de 30 puntos de luz. De 30 puntos de luz, ¿vale? Pero tengamos una cosa en cuenta. Un punto de luz, ¿vale? Un punto de luz, si hablamos de luces LED, ¿vale? De un mismo punto de luz podrías alimentar varias luces LED. Varias, ¿eh? Y a veces, y seguro que vas a pasarte de los 30 puntos que dice la normativa. Pero eso ya cambia por el consumo que tiene una luz LED. De eso ya hablaremos cuando lleguemos al PIA de 10 amperios. Ya hablaremos de esos detalles. Parte principal que tenemos que tener en cuenta del PIA de 10 amperios, que si nos pasamos con el alumbrado o con los puntos de luz que nos deja poner la normativa, si nos pasamos tenemos que poner otro PIA más de 10 amperios para repartir el alumbrado. Parte del alumbrado estaría a un PIA de 10 amperios y parte del alumbrado estaría a otro PIA de 10 amperios. Bien, y ahora vamos a la parte más importante que nos interesa a nosotros, que estamos hablando del IGA. ¿Por qué el mínimo IGA que nos acepta en una instalación, el mínimo, pues son el de 25 amperios? Pues esto tiene una lógica muy sencilla. Mira, habíamos hablado que esto consume 5000 y pico, pero reales, el de 25 amperios puede llegar a estar cargando 4000 vatios, si pones los 4 hornillos. Si pones los 4 hornillos y el horno, podrías estar al límite, pero vamos a poner 4 hornillos, 4000 vatios, ¿vale? 4000, pero vamos a poner una media, porque si no falla, ¿eh? Vamos a poner consumo real en media. Hablamos de que una vitrocerámica consume entre 1500 y 4000, la media son 2500. Y eso cuando estés cocinando por hora, cuando tú cocines por hora, va a consumir 2500, una media, 2 hornillos, una media, 2500. Ahora vamos a ver el PIA de 20 amperios. Habíamos hablado un aire acondicionado de 9000 frigorías, que son 3000 vatios. Bien, aquí ya tienes 3000. Esto va a consumir los 3000 sí o sí. Aquí no hay... 3000 los va a consumir. Vamos por 5500. Ahora métele consumo real de la lavadora, consumo real de tal, ¿vale? Y ahora tienes que exponer, para nosotros saber qué IGA tenemos que coger, es sabiendo los PIAs que van a estar en continuo funcionamiento. Quiere decir, ¿el aire acondicionado va a estar encendido? Sí. ¿Va a haber un momento en el día o varios momentos que cocinen y estén usando esto? Sí. ¿Habrá algún momento que enciendan una lavadora? Sí.
Entonces se hace un cálculo con los electrodomésticos más básicos que pueden estar encendidos todos al mismo momento, se hace un cálculo del consumo por hora real. Quiere decir, oye, pues cuando llega la hora de la comida y encienden el termo porque están lavando con agua caliente porque no le gusta el agua fría y ya enciende el termo y ya está haciendo que el termo funcione. Está encendiendo 4 hornillos, ¿vale? Y a lo mejor tiene el televisor y al mismo tiempo también usa el lavaplatos porque está cocinando y lo usa, a lo mejor tiene un consumo real de 6.000 vatios por hora. Cuando va a cocinar, entre usar el agua caliente, usar el horno, usar los hornillos, usar el lavaplatos, usar el microondas, todos esos electrodomésticos al mismo tiempo mientras estás cocinando, va a ser un consumo real de 6.000 vatios. ¿Podríamos tener un IGA de 25 amperios que soporta 5.750? No, porque tú, cuando llega la hora de comer, te comes 6.000 vatios. Te los comes porque no puedes fregar con agua fría, usas el lavaplatos también para lavar los platos al mismo tiempo que estás cocinando, usas 3 hornillos, usas el horno, entonces tienes un consumo por hora que excede lo que soporta el IGA. Por eso ahí medimos el consumo por hora real y ponemos el IGA adecuado. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú tienes una vivienda que la cocina es de gas, ¿vale? La cocina es de gas, el termo es de gas, y lo único eléctrico que tienes es lavadora, lavavajillas, ¿sabes? Y 4 cositas, el IGA de 25 amperios incluso te va a sobrar. Nunca vas a llegar a superar el consumo del IGA. ¿Por qué? Porque no tienes mucho electrodoméstico en casa. Y los pocos que tienes no los pones al mismo tiempo. Pero si tú vives en el siglo XXI y tienes de todo eléctrico por todos los lados, de todo por todos los lados, siempre estás encendiendo cosas. Y es muy fácil que te excedas del consumo de 25 amperios del IGA. Es muy fácil, por el soporte de IGA de 25, que son 5.000 y pico, necesitas 40 amperios o 32 amperios, porque tu consumo en punta por hora supera el máximo de soporte del IGA, por eso tienes que pedir una subida de consumo. Entonces, ¿dónde está lo importante? Lo que vayas a poner en electrodomésticos en tu vivienda. Eso decidirá no solo el IGA que tienes que poner, sino el número de diferenciales que puedes poner. Quiere decir, si tú tienes un diferencial de 40 amperios que soporta 9.200 vatios, los PIAs que están a este diferencial no pueden exceder en consumo real, no pueden exceder el máximo de 9.200. Porque si no tendrías que poner otro diferencial, ¿vale? Otro diferencial y otros PIAs. Pero bueno, eso lo hablaremos mañana en la clase, cuando hablemos de diferenciales, hablaremos de eso, ¿vale? Hoy la explicación esta, que vino más allá que el IGA, es todo a raíz del IGA, ¿vale? Espero que hayáis entendido perfectamente la explicación que hemos dado, ¿vale? Para que entendáis el IGA que podemos poner, ¿vale? Eso que con esto vamos a concluir la clase de hoy, porque me estoy hasta asfixiando, ¿vale? Vamos a concluirla. Espero que haya sido una clase buena. Por favor, darle a los me gustas a la pantalla, que ahora abrimos el chat para todo el mundo, para que todo el mundo pueda hablar, y tenemos un ratito de relax, ¿vale? Lo dicho, mañana haremos otra clase, ¿vale? Ya hemos hablado del IGA para que entendamos un poquito sobre el IGA y sus líneas, lo que soporta cada una de ellas, y la parte más importante, que el IGA tiene que soportar todo este consumo real, ¿vale? Por eso mismo decidiremos si de 25, de 32 o de 40 amperios, según lo que sea el consumo real por hora, ¿vale? De todas formas, en las siguientes clases ya vais a ir entendiendo más. Mañana hablaremos de diferenciales. En qué momento debemos de poner otro diferencial, en qué momento lo debemos de poner, cuál es la función del diferencial y todo eso. Mañana hablamos de diferenciales, ¿vale? Y seguiremos haciendo varias explicaciones sobre el cuadro eléctrico y sus PIAs para que podáis entender todos los argumentos que queremos quitar sobre el diferencial. Y en cuanto ya salgamos del IGA y del diferencial, nos vamos a ir a cada uno de estos elementos, ¿vale? Y vamos a hablar un poquito no solo del PIA de 25 amperios, sino de los electrodomésticos que hay para ese PIA, que es la vitrocerámica del horno, y lo que consumen, ¿vale? Que eso también está metido en el canal, pero lo hablaremos también. Y ya una vez pasemos lo que tengamos que hablar de los PIAs, llegaremos al último, al PIA de 10 amperios, el más interesante de toda la instalación. Porque si sabes hacer la instalación de alumbrado, con todo lo que te estoy enseñando, sabes hacer una instalación de un apartamento completo, ¿vale? Pero tranquilo que iremos matizando cada vez en más clases más cosas.
Esta es la parte más importante. Yo pienso que llegaremos aquí el jueves o el viernes, ¿vale? Yo pienso que el jueves o el viernes estaremos hablando del alumbrado de una vivienda, cómo se hace lo que es un interruptor simple, cómo se hace una conmutada, o incluso cómo se hace una conmutada con cruzamiento, ¿vale? Y una vez salgamos de la vivienda, bueno, no os voy a prometer más, ya me iba a meter en zonas comunes, con reloj, ¿sabes? Con relés y todo eso, ya me iba a meter con todo eso, ¿sabes? Con telerruptores y todo, ya me iba a volver loco, pero no, vamos a la vivienda. Lo que me interesa es enseñaros la vivienda y ya iremos a futuro con otro curso de las zonas comunes, ¿vale? Para poder poner cómo se pone un reloj en la escalera, para que funcione con los pulsadores a las lámparas y todo eso, ¿vale? Ya lo explicaremos. De momento la prioridad, instalación de una vivienda.